Buenas tardes, compañeros. El día de hoy les vamos a hablar de adjetivos e interjecciones. La exposición está a cargo de Daniela Rayo, Adriana Meléndez y quien les habla, Lady Pardo. Antes de comenzar, queremos pedirles mucha atención. En esta presentación, nosotras tratamos de poner los temas y las actividades lo más claros posibles. Algunas actividades las diseñamos para aplicarlas presencial y grupalmente, pero debido a la manera en que nos toca hacer la exposición, obviamente no es posible realizarlas. Sin embargo, las vamos a explicar por este medio con el fin de darles ideas de actividades para sus futuras clases. Esperamos que esta presentación sea de su agrado y que sea un buen aporte para su conocimiento. Entonces vamos a empezar con esta actividad que se llama ensalada de adjetivos. Esta es una de las actividades, como mencioné anteriormente, que fue diseñada para aplicarla presencialmente, pero entonces acá yo les voy a dar una clara descripción de lo que es y cómo hacerla. Entonces lo primero que se tiene que hacer es que cada estudiante debe escoger un adjetivo que comience con la inicial de su nombre. Por ejemplo, mi nombre Lady, entonces yo escogí el adjetivo latina, o Daniela con el adjetivo deliciosa, o Adriana con el adjetivo amable. Después de que cada estudiante haya escogido su adjetivo, se debe hacer un círculo, pues obviamente con los estudiantes, en el que cada uno se va a presentar con su nombre y el del adjetivo que escogió, pues con el fin de que todos los estudiantes conozcan los adjetivos de todos. Después, un estudiante empieza el juego diciendo: Lady Latina llama a Daniela Deliciosa. Luego, Daniela Deliciosa llama a Adriana Amable, y así sucesivamente. La idea de esta actividad es responder inmediatamente. Por lo tanto, la persona que se tarde en contestar o llamar al compañero saldrá del juego. Esta actividad finaliza cuando quede un solo estudiante, quien se le reconocerá su esfuerzo con algún premio o alguna felicitación. Entonces, compañeros, pues esta era la actividad de introducción. Espero que les guste y que les sirva mucho. Entonces vamos a seguir con ¿qué son los adjetivos? Entonces, los adjetivos son palabras que expresan las características, atributos o cualidades de un sustantivo. Por ejemplo, cuando hablamos, digamos, de un niño, sin decir nada más al respecto, la imagen mental que nos hacemos de este niño es muy general. En cambio, si decimos un niño lindo, grande, sonriente, ya nos podemos imaginar de una mejor manera el sustantivo, que pues en este caso es el niño, ya que estos adjetivos enriquecen al sustantivo, transmitiendo cualidades que se puedan percibir con los sentidos. El contenido que aporta un adjetivo sobre un sustantivo es muy variado. Por ejemplo, puede ser de cualidad, como aquí, playa grande, rocosa y privada, que son las cualidades de la playa. La cantidad, numerosas playas. Referencia a un momento del tiempo o lugar. Por ejemplo, del tiempo, marea matinal. O del lugar, playa mediterránea. Muchos adjetivos adaptan su terminación de acuerdo al sustantivo que acompañan para coincidir en género y número. Por lo tanto, es importante aprender acerca de las terminaciones de los adjetivos. Entonces, vamos a comenzar con algunas de ellas. Los adjetivos masculinos generalmente terminan en o, como por ejemplo, loco, alto, bajo, juicioso, tímido. Vamos a ver acá un ejemplo. El vecino era un consentido. Entonces, vecino, masculino, consentido, adjetivo que termina en o para que sea masculino.
Siguiente ejemplo, el gato lindo. Gato, masculino, y adjetivo que termina en o, masculino. El siguiente, los adjetivos femeninos generalmente finalizan en a. Por ejemplo, bella, alta, flaca, gorda. Veamos esta oración. Ella es una mujer alta. Ella femenina, adjetivo alta femenina con que finaliza en a. Si quisiéramos ponerlo masculino, sería él es un hombre alto. Entonces quedaría con terminación o. La siguiente, la gata blanca se escapó. Entonces, gata femenina, adjetivo blanca femenino. La siguiente terminación, los adjetivos masculinos que terminan en or, ol, on, an, in y es acogen una a al final para convertirse en femeninos. Recuerden que son adjetivos masculinos con estas terminaciones y se le agrega una a al final para convertirse en femeninos, como por ejemplo francés, el pan francés masculino, y aquí entonces se le agrega una a para convertirlo en francesa, la señora francesa. O portugués, tiene una terminación en es y queda portuguesa, perdón. Español, terminación ol para convertirlo en femenino, entonces española. Por ejemplo, acá, Juan no es catalán, Juan masculino, y María no es catalana. Entonces, catalán masculino, catalana femenino. Por ejemplo, acá, mi hermano no es un chiquitín, terminación in, mientras que su novia es una chiquitina, como podemos admirar en la imagen. Entonces, recuerden que estos adjetivos masculinos o los adjetivos masculinos con estas terminaciones acogen una a para convertirse en femeninos. La siguiente terminación. Los adjetivos acabados en e o en consonante tienen una única forma para ambos géneros, como por ejemplo, la niña capaz y el niño capaz. Como podemos ver, termina en consonante el adjetivo, la palabra capaz, entonces no cambia la forma, el adjetivo. En el siguiente, hombre difícil, mujer difícil. Cuestionario fácil, carrera fácil. Sigue terminando en consonante. Mi abuelo es amable. Ya como podemos ver acá, el adjetivo termina en e, lo cual quiere decir que tampoco cambia. Mi abuelo es amable, mi abuela es amable. El sillón gris, la silla gris. Samuel es fuerte, Sandra es fuerte. La siguiente terminación. Los adjetivos primero, malo, bueno y tercero pierden la o porque usualmente van antes del sustantivo. Entonces, mi hermano está cumpliendo su primer año. Entonces, como podemos ver, primer se le omite la o, no se podría decir su primero año. Entonces, su primer año. El siguiente, estoy en tercer grado de escolaridad. Como podemos ver, tercer grado, no tercero grado. Juliana me deseó un buen día. Buen día, no buenos días. La siguiente terminación. Los adjetivos que califican más de un sustantivo siempre toman el género masculino, como por ejemplo, los niños, las mujeres, las bebitas y los abuelos se mostraron siempre asustados. Como podemos ver, acá tenemos los niños, 1, las mujeres 2, las bebitas 3 y los abuelos, 4 sustantivos y el adjetivo queda asustados, o sea, masculino y obviamente plural. El siguiente, distinguidos, caballeros y damas.
No importa si hay mujeres, nada, desde que las mujeres estén como, yo que sé, revueltas con femenino con masculino, siempre va a prevalecer el masculino, entonces distinguidos, caballeros. Bueno, acá con esta terminación, el adjetivo grande que no distingue entre masculino y femenino. Entonces este, que no distingue entre masculino y femenino, pierde la sílaba final de en singular. O sea, no distingue entre, sí, como ya lo dije anteriormente, masculino y femenino, pero en singular pierde su sílaba final de cuando va delante del sustantivo. En plural, sin embargo, la mantiene. Como por ejemplo, la gran violinista. Como podemos ver acá, violinista el sustantivo y va el adjetivo antes. Entonces se le omite o se le quita la D y la E. En el siguiente, el gran pianista, lo mismo, masculino, pianista el sustantivo, entonces queda gran. Pero acá el plural, los grandes músicos, entonces como podemos ver, en plural sí se conserva grande y se le agrega pues la S. Bueno, la siguiente terminación, que para los plurales de los adjetivos, tanto en masculino como en femenino, se forma con la terminación S. Por ejemplo, el primer ejemplo. Sandra piensa a menudo en ricos platos. Entonces, ricos, que es el adjetivo, se le agrega una S. Adidas y Reebok son sus marcas preferidas. Entonces, todo el plural de los adjetivos siempre se forma con una S al final. Si el adjetivo acaba en consonante o en IU, se añade es al final. Si el adjetivo acaba en consonante o en IU, se añade es al final. Por ejemplo, me encanta el queso francés. Francés termina en consonante S. Entonces, para pluralizarlo, se escribe, me encantan los quesos franceses. Como podemos ver acá en franceses, se le agrega la E y la S. En el siguiente ejemplo, me gusta la comida hindú. Hindú termina con U. Entonces, para pluralizarlo, aquí hay muchos restaurantes hindúes. Con la terminación I, por ejemplo, la palabra marroquí, marroquíes, rubí, rubíes. Entonces, tengamos en cuenta. La siguiente, si el adjetivo acaba en Z, la forma plural acaba en CES, C-E-E-S. Como por ejemplo, Michin es un gato feliz. Entonces, Michin, masculino, singular. Entonces, vamos a pluralizar el adjetivo feliz. José y Berta son felices. Entonces, le omitimos la Z y le agregamos CES. También algunos adjetivos pueden ser capaz, capaces, los niños capaces, sagaz y sagaces. Bueno, ahora ha llegado el momento de la práctica. Vamos a practicar todas estas terminaciones. Yo sé que obviamente nosotros ya tenemos interiorizado, pero muchas veces no sabemos el por qué el adjetivo se dice así o que por qué en femenino así, masculino. Entonces es importante que tengamos en cuenta todas estas terminaciones y entonces ahora vamos a reforzarlas con esta práctica. Entonces aquí ustedes tienen que elegir la forma correcta del adjetivo. Entonces acá van a aparecer ciertas oraciones y pues ustedes allá en sus casas o donde estén viendo esto, los tienen que
que solucionar y pues ustedes mismos preguntarse en si el porqué de ese adjetivo, porque es femenino, masculino, plural o yo qué sé. Entonces, la primera, ¿dónde están los calcetines? ¿Rojo, rojos o rojas? La segunda, ayer vi una película fantástica o fantástico. 3. Claudia y Pilar son mis primas españolas y españoles. El primeros fin de semana de abril nos vamos de viaje. Los antibióticos ya no son eficaces. La siguiente actividad. Elige de forma correcta el adjetivo. La primera. He encontrado un buen trabajo. Entonces acá tienen que hacer la modificación del adjetivo, pues si lo requiere. La segunda, nuestras hijas son muy independientes. Nos hemos comprado un coche amarillo. Pedro y Marta están muy contentos con su nueva casa. La anfitriona de la fiesta fue muy cortés. Mañana vienen a verme unos amigos irlandeses. Las palomas son gris y blanco. Me he comprado 2 camisas marrón. María y su hermano son sagaz. Y la última, mi hermana está muy triste desde que se escapó su gato. Entonces, como les dije anteriormente, la idea es que ustedes realicen este ejercicio teniendo en cuenta las terminaciones y pues también se pregunten a sí mismos el porqué el por qué van estos adjetivos de esta manera. Bueno, entonces acá vamos a hacer otra actividad para practicar las terminaciones de los adjetivos. Esta es otra de las actividades que habíamos diseñado para hacerlas presencialmente, pero pues entonces se las voy a explicar. Entonces, esta actividad inicia con un estudiante quien va a empezar diciendo la frase el gato de mi vecino es, agregándole un adjetivo masculino singular y teniendo en cuenta el orden del abecedario para así añadir el adjetivo. ¿Por qué masculino singular? Pues porque la frase el gato de mi vecino es, el gato es un sustantivo masculino y singular. Entonces, recuerden, el gato de mi vecino es y teniendo en cuenta el orden del abecedario. Por ejemplo, la primera persona va a empezar, el gato de mi vecino es amigable. Luego, cada estudiante va a seguir repitiendo la frase mencionada anteriormente, anexando más adjetivos en su respectivo orden. Pues la siguiente persona va a decir, el gato de mi vecino es, yo qué sé, bigotudo. Y así mismo se va haciendo la descripción del gato. Sin embargo, el juego va a tener algunos cambios. Por ejemplo, si la profesora aplaude 2 veces, la frase el gato de mi vecino es va a cambiar a la gata de mi vecina es, lo cual va a requerir que los estudiantes cambien de los adjetivos masculinos a los adjetivos femeninos. Y si la profesora aplaude 3 veces, entonces esto quiere decir que los estudiantes tienen que cambiar la frase la gata de mi vecina es a los gatos de mis vecinos son, con los cuales los estudiantes van a practicar los adjetivos en plural. Entonces, compañeros, espero que estas actividades sean útiles para ustedes y que les gusten. Muchas gracias. Hola compañeros, soy Adriana Meléndez y el día de hoy les voy a hablar sobre las funciones del adjetivo. Bueno, en este caso, el adjetivo puede cumplir la función de complemento del sustantivo o adyacente. Es decir, que el adjetivo aporta una cualidad o estado al sustantivo al que acompaña.
Por ejemplo, mujer hermosa, en el que hermosa es el adjetivo que acompaña a mujer, que en este caso pues es el sustantivo. Otro ejemplo podría ser la chaqueta azul, en el que azul es el adjetivo que acompaña a la chaqueta, que en este caso pues es el sustantivo. Otra de las funciones de los adjetivos es la de atributo. En este caso, el adjetivo va después del verbo copulativo ser, estar o parecer. De igual manera, concuerda en género y número con el sujeto de la oración. En pantalla podemos encontrar dos ejemplos en los que concuerda tanto género como número del adjetivo con el sujeto de la oración. Los ejemplos son Fernando es tonto y el otro ejemplo es las niñas parecían contentas. Como ustedes pueden observar, el adjetivo concuerda perfectamente con el número y el género del sujeto, como ya lo nombré anteriormente. De igual manera, el día de hoy les voy a hablar sobre las clases de adjetivos. Una de las clases de los adjetivos son los adjetivos calificativos. Su función es expresar propiedades o circunstancias de la persona, animal o cosa nombrada por el sustantivo. También es importante resaltar que se clasifican por su significado o su grado. En este caso, yo les voy a hablar sobre la clasificación de acuerdo a su significado. Más adelante hablaremos sobre los grados de los adjetivos. Entonces, siguiendo esta idea, los adjetivos calificativos pueden ser especificativos o explicativos de acuerdo a su significado. En cuanto a los especificativos, estos van siempre después del número y distinguen a este del grupo al que pertenece. Por ejemplo, un carro negro, en el que negro es el adjetivo que distingue al sustantivo del grupo de carros. En el segundo ejemplo, los zapatos rojos son los míos. Rojos es el adjetivo que expresa una característica que distingue unos zapatos específicos de un conjunto de otros zapatos. También existe una excepción de orden que es con el adjetivo excelente. El adjetivo excelente lo podemos usar antes del sustantivo, como en el siguiente ejemplo. Hoy tienes un excelente humor. En este caso, el adjetivo excelente va antepuesto al sustantivo y tiene un mayor valor especificativo. En cuanto a los adjetivos explicativos, podemos encontrar que estos van antes o después del sustantivo. Su función es señalar una cualidad del mismo sin que esta cualidad sea necesaria para diferenciarlo. Este tipo de adjetivos lo podemos encontrar comúnmente en poesías o poemas. Por ejemplo, valga la redundancia, algunos de los ejemplos de adjetivos explicativos son esta noche oscura, en el que oscura es una cualidad que no altera el significado del sustantivo. Es decir,
ya sabemos que las noches son oscuras. Entonces, este adjetivo no está resaltando o diferenciando al sustantivo. Lo mismo lo podemos observar con el ejemplo el salado mar, porque ya sabemos que el mar posee agua salada. El ser salado, el mar, es una de las características propias de él. Entonces no hay una diferencia alguna entre la cualidad que se resaltaría del sustantivo, porque ya es una cualidad muy obvia. Bueno, como ya mi compañera Lady nos comentó al principio, nosotros pues no vamos a poder aplicar las actividades como las teníamos planeadas, pero las vamos a mostrar como pretendíamos hacerlas en clase, ya que pues esta es una manera en la que podemos conocer diferentes actividades que podemos utilizar en clases futuras enseñando español como lengua extranjera. Entonces, para la primera actividad práctica, los estudiantes se dividirán en 5 grupos de 4 estudiantes. Cada grupo recibirá algunas tarjetas con imágenes, como las que podemos ver en esta parte de la diapositiva, la parte derecha. Cada integrante deberá poner una de esas imágenes en su frente sin observar pues, la imagen, la cara que representa la mayor información, así como lo podemos ver a este lado de la diapositiva. Los demás integrantes del grupo le describirán el contenido de cada tarjeta usando adjetivos calificativos. Es decir, que cada estudiante adivinará el contenido de una tarjeta o más dependiendo del caso. Pues esto depende de las rondas que se puedan hacer o se quieran hacer para practicar el uso de adjetivos calificativos, porque pues ese es el fin de esta actividad, que los estudiantes describan esa persona que ven en la tarjeta del compañero, pues apoyándose de los adjetivos calificativos para que así el otro estudiante pueda adivinar la persona o el personaje al que se están refiriendo. También pueden usar diferentes categorías, no solo cantantes o actores o escritores, sino otras cosas o inclusive animales para involucrar diferentes componentes dentro de la actividad. De igual manera, también en esta actividad se puede incorporar elementos de cultura, pues para tener no solo un aprendizaje sobre la gramática, sino también sobre las costumbres y diferentes aspectos, pues, como lo decía anteriormente, de la cultura de Colombia o de alguna región en específico que quieran resaltar. Ahora les hablaré sobre los adjetivos determinativos, que son otro tipo de adjetivos. En este caso, su función es es modificar la significación o el significado de los sustantivos, señalando pues esta cualidad de acuerdo a la distancia o ubicación, la posesión o la cantidad definida o indefinida de ese sustantivo. Dentro de los adjetivos determinativos
también podemos encontrar diferentes clases de adjetivos. Una de ellas es pues, los adjetivos demostrativos, los cuales expresan proximidad o lejanía con respecto a las personas gramaticales. En este caso, podemos ver en pantalla dos ejemplos. Uno es "esta es mi casa", en el que, como podemos ver en la imagen, está cerca la persona que está nombrando o que está diciendo esta oración. En el otro ejemplo, "aquella es mi casa", muestra que la cercanía o la proximidad de esa persona respecto a lo que está nombrando es diferente, es lejos de él. De igual manera, es importante resaltar que, a diferencia del inglés, en el español se expresan 3 puntos de distancia cuando usamos los adjetivos demostrativos. Como podemos ver aquí, tenemos cerca, distancia media y lejos. En cambio, en el inglés solo usamos 2 puntos de referencia teniendo en cuenta la distancia, el cual es cerca, y también usamos lejos, pero no tenemos un adjetivo demostrativo, no se usa un adjetivo demostrativo para una distancia media. Como tal, están establecidos para ser usados para la cercanía o la lejanía en inglés, pues los adjetivos demostrativos que se usan en inglés. Aquí en esta imagen pueden encontrar ejemplos de cómo se usan los adjetivos demostrativos, pues de acuerdo a su género y pues a la cantidad de personas al que se esté nombrando o objetos a los que se está refiriendo, dependiendo si es masculino o si es femenino. Bueno, para practicar los adjetivos demostrativos podemos hacer la siguiente actividad, en la que los estudiantes se dividirán en 2 grupos, o sea, el total de estudiantes de la clase. Cada grupo se organizará en una línea frente al tablero y un estudiante de cada grupo escogerá una tarjeta de una bolsa, como la que pues mostramos aquí en pantalla, es un ejemplo. Los estudiantes deberán describir una oración usando los adjetivos demostrativos de acuerdo con la información proporcionada en cada tarjeta. Aquí en la parte derecha podemos encontrar 2 ejemplos pues, de tarjetas que pueden estar dentro de la bolsa, en el que se muestra la imagen, el sustantivo y la proximidad que pues, se va a usar para la creación de cada oración. Por ejemplo, el estudiante escoge esta primera ficha o tarjeta en el que el sustantivo está mal y la proximidad es cerca. Entonces, la oración podría ser: este tamal está riquísimo, en el que pues estamos usando los adjetivos demostrativos, pues que es la función de esta actividad. De igual manera, aquí usamos otro tipo de adjetivo que se explicará más adelante. Obviamente en esta actividad podemos proporcionar diferentes
sustantivos, dependiendo si están en singular o están en plural. Y también, como lo nombraba anteriormente, teniendo en cuenta la cercanía a la que queremos referirnos. Pues en este caso podríamos implementar todas las opciones o los puntos de referencia en cuanto a la distancia que se usan en español para que la práctica sea variada. Esta actividad la podemos desarrollar por rondas, en la que los estudiantes pueden pasar continuamente, apenas terminen cada uno su oración, después de sacar pues cada tarjeta de la bolsa, durante 2 minutos, para que ellos así puedan escribir la mayor cantidad posible de oraciones en ese tiempo. Se revisan y después de eso podemos hacer 2 o 3 rondas más, dependiendo el caso y pues el tiempo que le queramos dar a la práctica de este tipo de adjetivos. Por otra parte, podemos encontrar los adjetivos posesivos, que señalan una relación de propiedad, pertenencia o posesión con respecto a las personas gramaticales. En pantalla podemos ver 2 ejemplos. Uno de ellos es su hermana habla inglés, en el que su es el adjetivo posesivo que se usa en la oración. En el otro ejemplo podemos notar que el adjetivo va después del sustantivo. En el primero va antes de y en el segundo va después. Esto es posible, así como lo podemos ver en esta imagen, en la cual podemos encontrar la relación entre los pronombres personales y los adjetivos posesivos correspondientes, teniendo en cuenta su uso antes del sustantivo o después del sustantivo. Entonces, podemos decir que los adjetivos posesivos se pueden usar, como lo acabo de nombrar, antes del sustantivo o después del sustantivo. Cada uno pues tiene unas características diferentes, se usan unas palabras diferentes, dependiendo la posición en la que nosotros queramos resaltar el sustantivo o en lo que nos queramos enfocar exactamente en cada oración. Otro ejemplo de adjetivos determinativos son los adjetivos numerales, los cuales aportan una cantidad definida o un orden exacto. Entre ellos podemos encontrar los cardinales, los ordinales, los múltiplos, los partitivos y los distributivos. Como pueden ver en pantalla, hay algunos ejemplos de adjetivos numerales. Por ejemplo, una oración que podemos hacer es él compró un computador nuevo, en el que estamos usando un adjetivo numeral de tipo cardinal. Otro ejemplo podría ser nos sentamos en la segunda fila. En este caso, estamos usando un adjetivo numeral de tipo ordinal, en el que segunda es el adjetivo. Y otro ejemplo podría ser, me ofrecieron el doble del sueldo. En este caso, estamos usando un adjetivo numeral de tipo que se encuentra dentro de los múltiplos, que en este caso sería doble. Por otra parte, encontramos los adjetivos interrogativos y exclamativos.
Su función es introducir una pregunta o una exclamación. Por ejemplo, ¿qué harás mañana? En este ejemplo, ¿qué? Es el adjetivo interrogativo. Otro ejemplo podría ser, ¿cuántas travesuras hiciste hoy? En este caso, el adjetivo interrogativo sería ¿cuántas? En pantalla podemos ver algunos de los ejemplos. Así como este ejemplo que podemos encontrar aquí. ¿Qué empanada te gusta? En este caso, el adjetivo interrogativo es ¿qué? Y en el orden o la posición en la que se organizan o va el adjetivo interrogativo o exclamativo es antes del sustantivo, como lo podemos ver aquí. También podemos encontrar los adjetivos indefinidos, que proporcionan una idea de cantidad imprecisa o indeterminada. Algunos de los ejemplos los podemos encontrar en este cuadrito. Son algunos de los adjetivos indefinidos. Por ejemplo, una oración que podemos formar sería: habían bastantes personas, en el que bastantes es el adjetivo indefinido en la oración. Otro ejemplo podría ser: los demás invitados no tardan en llegar. En este caso, demás es el adjetivo de la oración. Por último, es importante pues resaltar en este caso hacer una práctica sobre los adjetivos determinativos, que componen, pues como ya lo vieron anteriormente, diferentes clases de adjetivos. Otro tipo de clasificación dentro de ese mismo grupo. Por ejemplo, una actividad que podríamos hacer en este caso sería la siguiente. Los estudiantes se dividirán en dos grupos, el total de estudiantes pues, de la clase. Cada grupo se organizará en una línea frente al tablero y el profesor escogerá un papelito de una bolsa. Cada papelito tendrá una oración. La idea es que el profesor va a leer una de esas oraciones y ambos integrantes de los grupos, dos representantes, pues por cada oración o por cada papelito, van a escuchar cuidadosamente la oración y van a identificar cuál es el adjetivo dentro de la oración y qué clase de adjetivo es dentro de los adjetivos determinativos. Apenas los estudiantes o los participantes pues, de la actividad identifiquen cuál es el adjetivo, van a correr al tablero donde van a estar diferentes adjetivos determinativos de diferentes clases, cualquiera podría ser, cualquiera podría estar o no estar dentro de los papelitos, las oraciones. Entonces los estudiantes van a encontrar, a buscar cuál es el adjetivo que ellos identificaron en la oración.
pues para ir recordando cuáles son los adjetivos determinativos y ir practicándolos. Otra clase de adjetivos, ya por fuera del grupo de los adjetivos determinativos, otra clase serían los adjetivos relacionales, los cuales expresan una característica del sustantivo en relación a un grupo. Es importante resaltar que este tipo de adjetivos no admiten ningún tipo de cuantificación, intensificación o gradación. Algunos ejemplos son la casa presidencial, en el que presidencial es el adjetivo relacional, porque es el que expresa una característica de ese sustantivo, que en este caso sería la casa, en relación a un grupo. En esta imagen pueden ver algunos de los sufijos con los que se suelen formar los adjetivos relacionales. Por ejemplo, con el sufijo il podemos formar el adjetivo relacional infantil y así sucesivamente con los otros sufijos. En este caso, para los adjetivos relacionales, podríamos hacer otra actividad en la que con una bomba jugaremos tingo tingo tango, pues para seleccionar algunos participantes aleatoriamente. Los estudiantes seleccionados buscarán un adjetivo determinativo dentro de esta sopa de letras o cualquier otra sopa de letras que podamos diseñar teniendo en cuenta los adjetivos relacionales. Entonces, los estudiantes van a buscar uno de ellos, el que ellos encuentren. Pues de algunos que ya hayamos nombrado o practicado anteriormente. Por ejemplo, aquí podemos encontrar agrícola, que es un adjetivo relacional, familiar, nacional, gubernamental y así sucesivamente. En este caso tenemos un ejemplo con el adjetivo relacional familiar. Un ejemplo podría ser: Carolina estaba en una cena familiar. En esta oración, pues se evidencia el uso de los adjetivos relacionales, en este caso el adjetivo familiar. Y pues por último, es importante resaltar un tema que ya se había nombrado anteriormente, pues en la presentación de los sustantivos, que son los adjetivos sustantivados, pero pues también hace parte de este tema. Es importante recordar que este tipo de adjetivos son adjetivos que desempeñan la función de sustantivos, como por ejemplo, en esta oración, el alto es el mejor jugador, en el que alto, acompañado de el artículo el, desempeña la función de sustantivo. Es importante resaltar también que los adjetivos sustantivados, por regla general, siempre llevan un artículo antes del adjetivo, pues para poder formarlos.
Espero que esta información pues haya sido de su ayuda. Continuaremos con esta presentación con otros temas muy interesantes e importantes sobre los adjetivos. Gracias.